Los gritos atravesaron las paredes de la mansión como cuchillos en la madrugada silenciosa. Eran las 3 de la mañana cuando Daniel Westbrook despertó sobresaltado en su habitación del hotel, a kilómetros de distancia de su hogar, con un mensaje urgente de su sistema de seguridad alertándolo del ruido inusual en la casa. Su corazón latió con violencia mientras conducía a través de las calles vacías, rompiendo cada límite de velocidad. Imaginando lo peor, había dejado a sus 2 hijos pequeños al cuidado de la nueva niñera. Una mujer callada de 40 y tantos años llamada Elena Morales, a quien apenas conocía pero que había llegado con referencias impecables. Ahora los gritos de sus hijos resonaban a través de las cámaras de seguridad de su teléfono, y el pánico lo consumía por completo. Daniel había construido su imperio desde cero, levantando una empresa tecnológica que valía cientos de millones, pero todo ese éxito se había tornado ceniza en su boca desde que su esposa Mariana murió 2 años atrás en un accidente automovilístico. Quedó solo con Emma de 6 años y Lucas de 4, 2 niños que lloraban cada noche llamando a su madre, y un padre destrozado que apenas sabía cómo sostener sus propias piezas rotas mientras intentaba mantener unida a su familia. Las niñeras anteriores habían durado semanas, algunas solo días, porque los niños estaban traumatizados y él estaba ausente, atrapado en reuniones interminables, tratando de mantener a flote un negocio que amenazaba con colapsar bajo el peso de su dolor. Elena había llegado hace apenas 2 semanas, recomendada por una agencia de prestigio, con ojos cansados que parecían haber visto demasiado sufrimiento y manos que temblaban ligeramente cuando firmó el contrato. Cuando Daniel irrumpió por la puerta principal de su casa aquella madrugada, los gritos de sus hijos eran ensordecedores. Subió las escaleras de 3 en 3, el terror apretando su garganta, preparándose mentalmente para encontrar una escena de horror. Pero lo que vio cuando abrió la puerta del cuarto de sus hijos lo dejó completamente paralizado. Elena estaba en el suelo junto a las camas de Emma y Lucas, con ambos niños aferrados a ella mientras gritaban en medio de terrores nocturnos, y ella los sostenía con una fuerza desesperada mientras cantaba en voz bajo una canción de cuna que Daniel reconoció inmediatamente. Era la misma canción que Mariana cantaba cada noche, una melodía española antigua que su esposa había aprendido de su propia abuela. Los niños no estaban en peligro, estaban teniendo la peor pesadilla de sus vidas, y Elena lo sostenía como si su vida dependiera de ello, con lágrimas corriendo por su rostro mientras repetía una y otra vez que todo estaría bien, que ella estaba ahí, que no los dejaría solos. Daniel se quedó congelado en el umbral de la puerta, observando esta escena imposible. Nadie más había logrado calmar a sus hijos durante sus terrores nocturnos. Las niñeras anteriores llamaban frenéticas, pidiendo ayuda, o simplemente se rendían, pero Elena estaba allí, en el suelo, arrugando su uniforme con su cabello despeinado y sus ojos hinchados, sosteniendo a los niños que no eran suyos como si fueran lo más preciado del mundo. Fue entonces cuando Emma, entre sollozos, gritó algo que atravesó el corazón de Daniel como una flecha envenenada. Su hija pequeña, con su voz rota por el llanto, dijo que había soñado que su mamá se iba otra vez, que desaparecía en la oscuridad y nunca volvía, y que tenía miedo de olvidar su rostro, de olvidar su voz, de olvidar cómo se sentía en sus abrazos. Lucas, aún más pequeño, lloraba diciendo que no quería que Elena se fuera también, que todas las personas que amaba se iban y lo dejaban solo. En ese momento algo se rompió dentro de Daniel. Se dio cuenta de que había estado tan consumido por su propio dolor, tan perdido en su culpa y su trabajo, que no había visto realmente el sufrimiento de sus hijos. Había contratado niñera tras niñera, pensando que el cuidado profesional era suficiente, que mantenerlos seguros y alimentados era todo lo que podía hacer, porque él mismo estaba demasiado roto para darles más. Pero Elena no estaba haciendo un trabajo profesional en ese momento. Estaba dándoles algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Estaba dándoles su corazón, su presencia completa, su humanidad total en medio de su dolor. Y Daniel no entendía por qué. Los días siguientes fueron reveladores, de maneras que Daniel jamás anticipó. Comenzó a observar a Elena con más atención, notando detalles que antes había pasado por alto en su neblina de dolor y trabajo. Notó cómo sus manos temblaban cada vez, que los niños se acercaban demasiado rápido,
como si esperara que desaparecieran si parpadeaba. Vio cómo se quedaba congelada cada vez que Emma reía, con cierta entonación particular, o cuando Lucas corría de cierta manera. Observó cómo Elena guardaba cada dibujo que los niños hacían como si fueran tesoros invaluables, y cómo a veces se quedaba viéndolos dormir con una expresión de anhelo tan profunda que era casi doloroso presenciarla. Había una historia allí, enterrada bajo ese profesionalismo cuidadoso, y Daniel sintió que necesitaba conocerla. Una noche, 3 semanas después de aquella madrugada, Daniel bajó a la cocina cerca de medianoche buscando agua y encontró a Elena sentada a la mesa, mirando una fotografía vieja que sostenía con manos temblorosas. Cuando lo escuchó entrar, intentó guardarla rápidamente, pero fue demasiado tarde. Daniel vio la imagen por un segundo antes de que desapareciera en el bolsillo de su bata. Era una foto de 2 niños, un niño y una niña de edades similares a Emma, y Lucas, con sonrisas brillantes y ojos llenos de vida. El silencio entre ellos fue denso y cargado, hasta que Elena finalmente habló con una voz que sonaba como cristal, rompiéndose. Le contó a Daniel algo que había guardado durante años. Un secreto que pesaba tanto que apenas podía respirar bajo su peso. 5 años atrás ella había tenido 2 hijos, Sofía de 5 años y Mateo de 3, y un esposo que ella creía que era su mejor amigo y compañero de vida. La voz de Elena se quebró mientras relataba cómo todo se había derrumbado en una sola noche catastrófica. Su esposo, un hombre que ella pensaba que conocía, que había jurado amarla y protegerla, había estado ocultando una adicción devastadora a las drogas durante años. Una noche, en medio de un episodio psicótico inducido por sustancias, se había llevado a los niños del departamento donde vivían mientras Elena trabajaba en su turno nocturno como enfermera. Cuando ella regresó a casa al amanecer, encontró la puerta abierta y silencio absoluto. Las horas siguientes fueron un infierno de llamadas desesperadas a la policía, búsquedas frenéticas por toda la ciudad, y un terror que la consumía desde adentro. Finalmente, después de 3 días que se sintieron como 3 años, la policía encontró a su esposo en un motel barato a 2 estados de distancia. Los niños estaban con él, físicamente ilesos pero traumatizados, confundidos, asustados. Pero el sistema legal se convirtió en su segunda pesadilla. El esposo de Elena provenía de una familia con dinero, conexiones y abogados que convirtieron el caso en un circo mediático, donde ella fue pintada como la negligente, la esposa que no había visto las señales, la madre que había elegido el trabajo sobre sus hijos, los abuelos paternos, personas que nunca habían mostrado interés en sus nietos, mientras Elena luchaba por mantenerlos alimentados y vestidos. De repente aparecieron como salvadores preocupados. La batalla legal duró 2 años. Años en los que Elena vació cada centavo de sus ahorros. Perdió su trabajo, su departamento, su cordura. Vio a sus hijos solo en visitas supervisadas mientras el sistema decidía lentamente su destino. Y al final perdió. Los abuelos paternos obtuvieron la custodia completa, argumentando que tenían los recursos para darles una vida estable, mientras que Elena era presentada como inestable emocionalmente, financieramente arruinada y sin capacidad para proveer. Su último recuerdo de sus hijos fue verlos llorar, mientras eran llevados fuera de la sala de juicios, gritando por ella mientras ella era contenida por guardias de seguridad, incapaz de tocarlos una última vez. Durante los 3 años siguientes, Elena había vivido en un infierno de silencio forzado. La orden judicial le prohibía cualquier contacto con sus hijos. No podía llamarlos, escribirles, buscarlos. Los abuelos se habían mudado a otra ciudad y habían cortado todo vínculo. Elena había intentado suicidarse 2 veces en ese primer año, salvada solo por la intervención de extraños. Había vivido en refugios, había trabajado en empleos que apenas pagaban el alquiler de habitaciones compartidas, había existido más que vivido en un estado de duelo perpetuo por hijos, que seguían vivos en algún lugar, pero que le habían sido arrebatados como si hubiera muerto. Cuando finalmente logró estabilizarse lo suficiente para volver a trabajar como niñera, cada día era una tortura autoimpuesta.
Cuidaba a los hijos de otras personas, sabiendo que nunca volvería a sostener a los suyos. Cantaba canciones de cuna que alguna vez había cantado a Sofía y Mateo. Preparaba comidas que sus propios hijos amaban. Vivía rodeada de recordatorios constantes de todo lo que había perdido. Daniel escuchó esta historia con lágrimas corriendo por su rostro sin importarle ocultarlas. Entendió entonces por qué Elena sostenía a Emma y Lucas con tanta desesperación aquella madrugada, por qué temblaba cada vez que se acercaban, por qué guardaba sus dibujos como tesoros. No estaba simplemente cuidando a sus hijos, estaba sanando sus propias heridas a través de ellos, estaba dándoles el amor que ya no podía dar a los suyos, estaba convirtiendo su dolor insoportable en algo con propósito. Y Daniel se dio cuenta de algo más profundo y más importante. Elena les había enseñado algo que él había olvidado en medio de su propio dolor. Le había mostrado que amar después de la pérdida no disminuye el amor que tuviste por quien perdiste, que sostener a alguien más no traiciona la memoria de quien ya no está, que seguir viviendo, seguir amando, seguir dándose completamente a pesar del riesgo de perder otra vez, es el acto más valiente que existe. En las semanas que siguieron, algo extraordinario comenzó a suceder en esa casa que había estado sumida en duelo silencioso durante 2 años. Daniel comenzó a llegar temprano a casa, a cenar con sus hijos, a leerles antes de dormir. Elena dejó de ser solo la niñera y se convirtió en parte de la familia. Una presencia constante y amorosa que llenaba los espacios vacíos que Mariana había dejado sin intentar reemplazarla jamás. Emma y Lucas comenzaron a sanar de maneras que ninguna terapia había logrado, porque finalmente tenían lo que realmente necesitaban. No perfección ni ausencia de dolor, sino personas que los amaban lo suficiente como para quedarse y enfrentar ese dolor junto a ellos. Y Daniel, que había estado funcionando en piloto automático durante tanto tiempo, comenzó a sentir algo que no había sentido desde la muerte de Mariana. Comenzó a sentir esperanza. Si esta historia ha tocado algo profundo dentro de ti, si has sentido aunque sea por un momento el peso del amor que trasciende la pérdida, te pido que no te vayas sin dejar una marca de tu presencia aquí. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite recordar que el amor siempre encuentra una manera de sanar. Y suscríbete a este canal para más historias que te recordarán la belleza y la fuerza del espíritu humano, incluso en los momentos más oscuros. Tu interacción mantiene vivas estas historias y permite que lleguen a más corazones que necesitan escucharlas. 6 meses después, Daniel hizo algo que cambió todo para siempre. Usó sus conexiones, su dinero y su determinación implacable para ayudar a Elena a reabrir su caso de custodia. Contrató a los mejores abogados del país. Pagó por evaluaciones psicológicas que demostraron su estabilidad. Presentó testimonios de terapeutas, empleadores y personas cuyas vidas Elena había tocado. Fue una batalla larga y agotadora. Pero esta vez Elena no estaba sola. Esta vez tenía a alguien que luchaba junto a ella, que creía en ella, que no la dejaba rendirse cuando el sistema parecía imposible de vencer. Y cuando finalmente el juez dictaminó que Elena podía tener visitas supervisadas con Sofía y Mateo, que ahora tenían 18 años, ella colapsó en la sala del tribunal, llorando de una manera que venía desde lo más profundo de su alma. 3 años de silencio forzado terminaron en un abrazo que sanó heridas que ella pensaba que nunca cerrarían. La primera reunión fue desgarradora y hermosa en igual medida. Sofía y Mateo recordaban a su madre, pero eran diferentes. Habían crecido sin ella y eso era un dolor que nunca desaparecería completamente. Pero Elena no pidió que olvidaran los años perdidos, ni intentó recuperar el tiempo como si nada hubiera pasado. Simplemente les ofreció lo único que tenía, su amor incondicional y su presencia constante de ahí en adelante. Y lentamente, visita por visita, comenzaron a reconstruir lo que les habían robado. No sería fácil ni perfecto, pero sería real y estaría construido sobre una base de verdad y amor que ninguna orden judicial podría destruir otra vez. Ahora, antes de que esta historia termine, necesito pedirte algo importante. Déjame un comentario abajo contándome qué sentiste mientras escuchabas esta historia. ¿Te recordó a alguien en tu vida? ¿Tocó alguna herida que llevas contigo? ¿Te dio esperanza de que las cosas rotas pueden sanar?
Tu voz importa y quiero escuchar lo que este relato despertó en tu corazón. Daniel, Emma, Lucas y Elena se convirtieron en una familia no por sangre ni por diseño perfecto, sino por elección diaria y amor que se negó a rendirse. Aprendieron juntos que las familias no siempre se forman de maneras tradicionales, que a veces las personas correctas llegan a nuestras vidas disfrazadas de extraños. Y que el amor más poderoso no es el que viene fácilmente, sino el que elige quedarse cuando todo se desmorona. Elena finalmente recuperó la custodia compartida de sus hijos un año después, y aunque dividía su tiempo entre 2 casas y 2 familias, su corazón finalmente estaba completo de una manera que nunca imaginó posible. Había perdido años que nunca recuperaría, pero había ganado algo más valioso. Había aprendido que el amor verdadero no se agota al darlo, se multiplica. Y que incluso después de perderlo todo, siempre hay una posibilidad de comenzar de nuevo si alguien está dispuesto a extenderte la mano en la oscuridad. Y en una casa que alguna vez estuvo llena de dolor silencioso, ahora resonaban las risas de 4 niños que aprendieron que las familias se construyen no solo en la sangre sino en las decisiones valientes de quedarse y amar cuando sería más fácil alejarse. 3 meses después de aquella revelación nocturna en la cocina, Emma hizo un descubrimiento que cambiaría todo nuevamente. Mientras jugaba a las escondidas con Lucas en el cuarto de Elena, la niña encontró un cuaderno desgastado escondido en el fondo del armario, envuelto en una bufanda azul que olía levemente a lavanda y tristeza. Emma, con la curiosidad inocente de sus 6 años, llevó el cuaderno directamente a su padre, sin entender completamente lo que sostenía en sus pequeñas manos. Daniel reconoció inmediatamente lo que era cuando vio la primera página, un diario escrito por Elena durante los años más oscuros de su vida. Páginas manchadas con lágrimas secas donde había volcado todo el dolor que no podía expresar en voz alta a nadie más. Las primeras entradas databan del día exacto en que perdió la custodia de sus hijos. Palabras escritas con una letra temblorosa que apenas podía mantenerse en las líneas. Oraciones que se quebraban a mitad del pensamiento como si el dolor hubiera sido demasiado para completarlas. Daniel sabía que no debía leerlo, que era una invasión imperdonable de la privacidad de Elena, pero algo en él necesitaba entender la profundidad completa de lo que esta mujer había soportado. Comenzó a leer con las manos temblando, y cada página era más devastadora que la anterior. Elena había documentado cada día de su infierno personal, con un detalle desgarrador, escribiendo sobre las noches que pasaba despierta, imaginando si sus hijos estaban asustados y la llamaban sin que nadie respondiera, sobre los cumpleaños que pasaba sola comprando pasteles que nunca podría entregarles, sobre las veces que caminaba por parques infantiles solo para escuchar risas de niños, porque el silencio en su vida era insoportable. Había páginas enteras dedicadas a memorias específicas de Sofía y Mateo, pequeños momentos que Elena había escrito frenéticamente como si tuviera miedo de olvidarlos. La forma en que Sofía arrugaba la nariz cuando algo le parecía gracioso, cómo Mateo siempre pedía un abrazo más antes de dormir, las canciones que cantaban juntos en el auto, las historias inventadas que ella les contaba cada noche. Pero lo que realmente destrozó a Daniel fue encontrar páginas donde Elena había escrito cartas que nunca podría enviar, dirigidas a Sofía y Mateo, contándoles sobre su día como si pudieran leerlas, disculpándose una y otra vez por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerlos, prometiéndoles que nunca dejaría de amarlos, aunque nunca volviera a verlos. Había una entrada particularmente dolorosa del 3er aniversario de su separación, donde Elena había escrito sobre su segundo intento de suicidio con una honestidad brutal y cruda, explicando exactamente cómo había planeado terminarlo todo, porque vivir sin sus hijos era un dolor tan físico que no podía soportar un día más, y cómo en el último momento había pensado en la posibilidad microscópica de que algún día pudiera recuperarlos. Y esa pequeña chispa de esperanza imposible había sido suficiente para hacer que colgara el teléfono y llamara a la línea de prevención del suicidio. Daniel lloró mientras leía esas palabras, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo, porque entendió completamente ese tipo de dolor por primera vez desde la muerte de Mariana. Cuando Elena llegó esa tarde después de llevar a Emma y Lucas al parque, encontró a Daniel sentado en la sala con el diario abierto sobre sus piernas, y supo inmediatamente lo que había sucedido. Su rostro palideció,
Y por un momento Daniel pensó que huiría, que desaparecería de sus vidas como habían hecho tantas otras personas cuando sus vulnerabilidades más profundas quedaban expuestas. Pero Elena no corrió. Se quedó de pie en el umbral de la puerta, con los hombros tensos y los ojos llenos de lágrimas contenidas, esperando el juicio que estaba segura vendría. Daniel se levantó lentamente y caminó hacia ella, y en lugar de las palabras de lástima o incomodidad que Elena esperaba, él simplemente la envolvió en un abrazo tan fuerte que ella sintió que finalmente podía derrumbarse sin miedo a romperse completamente, porque alguien la estaba sosteniendo. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Daniel y Elena se sentaron en la terraza bajo un cielo lleno de estrellas y hablaron de maneras que ninguno de los dos había hablado con otra persona en años. Daniel le contó cosas sobre María que nunca había compartido con nadie. No solo las memorias felices que la gente esperaba escuchar, sino también las cosas difíciles, cómo habían peleado la mañana del accidente sobre algo completamente trivial que él ni siquiera recordaba ahora, cómo sus últimas palabras para ella habían sido dichas con irritación en lugar de amor, y cómo esa culpa lo había estado devorando vivo durante 2 años. Le habló sobre las noches que había considerado simplemente desaparecer, dejar a Emma y Lucas con sus suegros que claramente podrían darles una vida más estable, porque sentía que estaba fallándoles cada día al no poder ser el padre que necesitaban mientras apenas podía mantenerse funcional. Elena escuchó sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles o frases hechas de consuelo, solo con una comprensión profunda que venía de haber caminado por su propio infierno personal. Elena entonces compartió partes de su historia que no había incluido en su primera confesión, detalles que eran demasiado dolorosos para decir en voz alta hasta ese momento. Le contó sobre cómo los abuelos paternos habían manipulado a Sofía y Mateo durante el proceso de custodia, llenándoles la cabeza con mentiras, sobre cómo su madre los había abandonado voluntariamente, cómo no los amaba realmente, cómo era una persona peligrosa e inestable de la que necesitaban ser protegidos. Recordó con voz quebrada la última visita supervisada antes de perder todos los derechos, cuando Mateo, con apenas 5 años, le había preguntado por qué ella ya no los quería y si había sido porque él se portaba mal. Elena había intentado explicarle la verdad, pero las palabras adecuadas no existían para hacer que un niño de 5 años entendiera las complejidades crueles de batallas legales y manipulación familiar, y había tenido que ver cómo su hijo más pequeño internalizaba un rechazo que nunca existió. Sofía, ya con 8 años en ese momento, había sido más perceptiva y más herida, mirando a su madre con una mezcla de confusión y traición que Elena veía cada vez que cerraba los ojos. Daniel sintió una rabia ardiente contra el sistema que había permitido que esto sucediera, contra una estructura legal que valoraba el dinero y las apariencias sobre el bienestar real de los niños, contra abuelos que habían usado a sus propios nietos como armas en una venganza retorcida. Pero más que rabia, sintió una determinación férrea. Le prometió a Elena en ese momento, bajo esas estrellas que habían sido testigos de tantos juramentos rotos en la historia, que él usaría cada recurso que tenía, cada conexión, cada dólar si era necesario, para ayudarla no solo a ver a sus hijos, sino a recuperar completamente lo que le habían robado. Elena quiso protestar, decir que ya había hecho demasiado, que no podía aceptar más ayuda, pero Daniel la detuvo con una simple verdad. Ella había salvado a su familia cuando estaba completamente destrozada. Había dado amor a sus hijos cuando él apenas podía dárselo a sí mismo. Y esto no era caridad ni lástima. Era simplemente devolver una fracción de lo que ella les había dado. Los siguientes meses fueron un torbellino de acción legal renovada. Daniel contrató no solo abogados, sino investigadores privados que comenzaron a desenterrar verdades incómodas sobre los abuelos paternos y su hijo. Descubrieron que el padre de Sofía y Mateo había estado dentro y fuera de rehabilitación 3 veces desde que obtuvo derecho de visita, que los abuelos habían ocultado estos hechos a la corte, que hubo incidentes con los niños que nunca fueron reportados oficialmente porque la familia tenía suficiente influencia para mantenerlos enterrados. Encontraron terapeutas que habían tratado a Sofía por ansiedad severa y a Mateo por pesadillas recurrentes, síntomas que habían comenzado después de ser separados de su madre
y que contradecían directamente la narrativa de que estaba mejor sin Elena. Cada pieza de evidencia era otra grieta en la fachada perfecta que los abuelos habían construido, y Daniel se aseguró de que cada una fuera meticulosamente documentada y presentada a la corte. Pero mientras la batalla legal avanzaba, algo igualmente importante estaba sucediendo en casa. Emma y Lucas, que no conocían todos los detalles, pero entendían que Elena estaba pasando por algo difícil, comenzaron su propia campaña de amor infantil. Emma, con la seriedad de sus 6 años, le dijo a Elena una mañana durante el desayuno que ella también había perdido a su mamá, pero que Elena la hacía sentir como si una parte de su mamá hubiera vuelto, y que si Elena necesitaba sentir que sus propios hijos estaban cerca, ella y Lucas podían ser sus hijos temporales, hasta que los de verdad pudieran regresar. Fue dicho con la simplicidad directa que solo un niño puede tener, sin entender completamente el peso de sus palabras, pero Elena tuvo que salir corriendo de la cocina, porque comenzó a llorar tan fuerte que no podía respirar. Daniel la encontró en su habitación, sentada en el suelo con la espalda contra la pared, sollozando de una manera que sonaba como si estuviera liberando años de dolor contenida. Esa noche, Daniel tomó una decisión que había estado considerando durante semanas, pero que finalmente cristalizó en ese momento. Le pidió a Elena que se mudara permanentemente a la habitación principal del segundo piso, la suite de invitados que era más grande y tenía su propio baño y espacio de estar, y le ofreció no solo un aumento de salario, sino un porcentaje de participación en su empresa. Cuando Elena protestó, diciendo que ya hacía demasiado, Daniel le explicó que no era generosidad, era reconocimiento de una verdad simple. Elena no era solo su empleada, era la pieza que había mantenido unida a su familia cuando todo amenazaba con desmoronarse, y merecía ser tratada como lo que realmente era, un miembro esencial de su hogar. Elena aceptó con lágrimas en los ojos, no por el dinero o el espacio más grande, sino porque alguien finalmente la veía no como una víctima que necesitaba ser rescatada, o una empleada que cumplía una función, sino como una persona completa y valiosa, cuya presencia importaba. Si esta parte de la historia te ha conmovido tanto como la primera, si sientes que estas palabras están tocando algo real dentro de ti, te pido que sigas aquí conmigo. Dale like, comparte este video y suscríbete, porque las historias más importantes son aquellas que nos recuerdan que ninguno de nosotros está solo en nuestro dolor, y que la redención siempre es posible cuando alguien está dispuesto a luchar por nosotros. La transformación en la casa Westbrook era palpable para cualquiera que la visitara. Lo que había sido un mausoleo elegante lleno de silencio y dolor se había convertido en un hogar real donde se escuchaban risas, donde se cocinaban cenas familiares ruidosas, donde los dibujos de los niños cubrían el refrigerador y las paredes, donde la imperfección era no solo aceptada, sino celebrada. Daniel comenzó a trabajar desde casa 3 días a la semana, algo que sus socios inicialmente resistieron, pero que él implementó de todos modos, porque finalmente entendió que ninguna cantidad de éxito empresarial valía perderse la infancia de sus hijos. Elena floreció de maneras que nadie esperaba, no solo como cuidadora, sino como persona, retomando hobbies que había abandonado durante sus años oscuros, pintando acuarelas que llenaban la casa de color, riendo de maneras que sonaban como si hubiera olvidado cómo hacerlo y estuviera redescubriéndolo. Y entonces llegó la llamada que cambió todo. Era un martes ordinario de octubre, cuando el abogado principal de Daniel llamó con noticias que hicieron que Elena se sentara porque sus piernas dejaron de sostenerla. La corte había revisado toda la evidencia nueva, había entrevistado a Sofía y Mateo ahora, que eran lo suficientemente mayores para expresar sus propios deseos, y había dictaminado que la custodia compartida sería restaurada inmediatamente con un plan de transición progresiva hacia la custodia completa de Elena, si las evaluaciones de los siguientes 6 meses eran positivas. Los abuelos habían luchado ferozmente hasta el final, pero las grietas en su caso se habían convertido en abismos, y el juez había sido particularmente severo al señalar que habían ocultado información material a la corte y manipulado a los menores en violación de múltiples órdenes previas. Elena vería a sus hijos en 3 días, después de casi 4 años de separación forzada, después de 1300 días de despertar sin ellos,
después de noches incontables preguntándose si la recordaban o si la habían borrado de sus memorias, finalmente lo sostendría otra vez. Y estaba aterrorizada. Le confesó a Daniel esa noche que tenía miedo de que Sofía y Mateo la odiaran, de que la vieran como una extraña, de que los años perdidos hubieran construido muros demasiado altos para escalar. Daniel la tomó de las manos y le recordó algo que ella misma le había enseñado sin saberlo, que el amor verdadero no se evapora con el tiempo o la distancia, que puede estar dormido o confundido o enterrado bajo capas de dolor, pero que siempre encuentra el camino de regreso a casa si se le da la oportunidad. El día del reencuentro amaneció frío y claro, uno de esos días de otoño donde el cielo es tan azul que duele mirarlo. Elena se cambió de ropa 5 veces, incapaz de decidir qué usar para ver a los hijos que había perdido. Como si la ropa correcta pudiera de alguna manera hacer que todo fuera más fácil. Emma y Lucas insistieron en acompañarla al centro de encuentros supervisados, y Daniel condujo con Elena en el asiento del pasajero temblando visiblemente. Cuando llegaron al edificio gris y anodino donde se realizarían las visitas, Elena casi no pudo salir del auto. Fue Emma quien finalmente le dio el empujón que necesitaba, tomando su mano con firmeza y diciéndole que los niños que esperaban adentro necesitaban a su mamá, y que ella tenía que ser valiente por ellos, así como había sido valiente para Emma y Lucas tantas veces. Elena entró en la sala de encuentros con las piernas temblorosas y el corazón golpeando tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Y allí estaban. Sofía, ahora con 10 años, alta y delgada con el cabello oscuro, recogido en una cola de caballo, mirándola con ojos cautelosos que eran copias exactas de los suyos propios. Mateo, con 8 años, más pequeño y retraído, escondiéndose parcialmente detrás de su hermana. Por un momento horrible nadie se movió, y Elena pensó que había llegado demasiado tarde, que el daño era irreparable. Pero entonces Mateo dio un paso tentativo hacia adelante, y luego otro, y de repente estaba corriendo hacia ella con lágrimas corriendo por su rostro, gritando mamá de una manera que sonaba como si hubiera estado conteniendo esa palabra durante años. Elena cayó de rodillas justo a tiempo para atraparlo. Y luego Sofía también estaba allí, intentando mantenerse fuerte pero colapsando en los brazos de su madre. Y los tres estaban en el suelo llorando y sosteniéndose como si pudieran fusionarse en una sola persona si se aferraban lo suficientemente fuerte. No fue perfecto ni inmediato, ni fácil. Sofía tenía preguntas difíciles y rabia justificada, confusión sobre por qué su madre había desaparecido y por qué nadie le había dado respuestas reales durante años. Mateo tenía pesadillas y miedo de que si dejaba de ver a su madre, aunque fuera por un momento, ella desaparecería otra vez. Pero Elena no huyó de las preguntas difíciles ni minimizó su dolor. Les dijo la verdad de maneras apropiadas para su edad. Les explicó que había luchado cada día por volver a ellos, que nunca había dejado de amarlos ni un solo segundo, que lo que había sucedido no había sido culpa de nadie, excepto de adultos que habían tomado decisiones terribles. Y lentamente, visita por visita, hora por hora, comenzaron a reconstruir lo que habían perdido. Déjame un comentario ahora mismo contándome si alguna vez has experimentado una separación que te rompió completamente, o si conoces a alguien que lo haya vivido. Comparte tu historia, porque al hacerlo le das voz a un dolor que muchos cargan en silencio. Y recordamos colectivamente que sanar es posible incluso cuando parece imposible. 6 meses después, Elena tenía custodia completa de Sofía y Mateo, y la casa Westbrook se había expandido para acomodar a 4 niños que se estaban convirtiendo en hermanos en todos los sentidos, excepto en la biología. Emma enseñó a Sofía a pintar acuarelas, y las 2 niñas pasaban horas juntas creando mundos de color en papel. Lucas y Mateo se volvieron inseparables, 2 niños pequeños que habían conocido el dolor de maneras diferentes, pero que encontraron consuelo en la compañía del otro. Daniel descubrió que tenía suficiente amor para 4 hijos en lugar de 2, y que dar ese amor no disminuía lo que sentía por Emma y Lucas, sino que lo expandía de maneras que no sabía eran posibles. Y Elena, que había pasado años sintiéndose como un fantasma viviente, finalmente se sentía completa otra vez, no porque todo dolor hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a vivir con él, mientras construía algo nuevo y hermoso.
sobre las ruinas de lo que había perdido. Fue durante una cena familiar particularmente ruidosa, 8 meses después del reencuentro de Elena con sus hijos, cuando Sofía hizo una pregunta que nadie había anticipado, pero que había estado flotando en el aire como humo invisible durante semanas. La niña de 10 años, con la percepción aguda que viene de haber madurado demasiado rápido, debido al trauma, miró a su madre y luego a Daniel y preguntó directamente si ellos se gustaban como se gustan los adultos que terminan casándose, porque desde su perspectiva de niña ya eran una familia de todas maneras. Y ella no entendía por qué seguían durmiendo en habitaciones separadas, cuando era obvio que se preocupaban el uno por el otro de maneras que iban más allá de la simple amistad o el arreglo laboral. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo, y tanto Elena como Daniel se quedaron congelados con los tenedores a medio camino hacia sus bocas, sin saber cómo responder a una pregunta que ninguno se había atrevido a hacerse a sí mismos en voz alta. La verdad era complicada y estaba enterrada bajo capas de dolor, lealtad, culpa y miedo, que ninguno de los dos había estado dispuesto a examinar demasiado de cerca. Daniel llevaba cargando el fantasma de Mariana como un segundo corazón en su pecho durante 3 años. Y la idea de amar a alguien más se sentía como una traición a la mujer que había sido su compañera, su mejor amiga, su primera y única amor hasta el accidente que se la arrebató. Elena, por su parte, había estado tan consumida por recuperar a sus hijos y reconstruir su vida destrozada que ni siquiera había considerado la posibilidad de un romance. Y cuando los sentimientos comenzaron a aparecer de manera inevitable dado cuánto tiempo pasaban juntos y cuán profundamente se conocían, los había empujado hacia abajo con fuerza porque parecían inapropiados, prematuros, peligrosos para la estabilidad frágil que habían construido. Pero los niños, con su honestidad brutal e inocente, habían puesto nombre a algo que ambos adultos habían estado evitando, y ahora esa verdad no podía volver a ser ignorada. Esa noche, después de que los 4 niños estuvieran dormidos, Daniel y Elena se encontraron otra vez en la terraza que se había convertido en su lugar para conversaciones difíciles, el espacio donde habían compartido sus verdades más dolorosas y habían construido una confianza que ninguno tenía con otra persona en el mundo. Daniel habló primero, con palabras que salían lentas y cuidadosas como si estuviera caminando por un campo minado. Le confesó que había comenzado a sentir cosas por Elena que lo aterrorizaban porque implicaban dejar ir un poco a Mariana, soltar la culpa que había sido su compañera constante, permitirse ser feliz otra vez cuando sentía que no merecía esa felicidad después de haber fallado en proteger a su esposa. Habló sobre cómo cada vez que veía a Elena con los niños, sentía algo que no sabía nombrar. Una mezcla de gratitud y admiración y algo más profundo que hacía que su corazón se acelerara de maneras que no experimentaba desde sus 20s, pero también habló sobre su miedo de arruinar lo que tenían, de que si intentaban ser algo más que amigos y familia construida y eso fallaba, perderían todo lo que habían construido tan cuidadosamente sobre las ruinas de sus vidas anteriores. Elena escuchó con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, y cuando le tocó hablar, su voz temblaba con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Le dijo que ella también había sentido esos sentimientos creciendo como plantas persistentes a través de concreto, tratando de florecer en el lugar menos esperado. Confesó que había noches donde se quedaba despierta pensando en él, no como su empleador ni como el padre de los niños que cuidaba, sino como un hombre que había visto sus peores momentos y había elegido quedarse y luchar por ella cuando todos los demás en su vida la habían abandonado. Pero su miedo era diferente y en cierto modo más profundo. Elena había sido destruida por el amor antes. Había confiado completamente en su ex esposo, solo para que esa confianza fuera traicionada de las maneras más devastadoras posibles. Y la idea de abrirse así otra vez, de volverse vulnerable, cuando apenas había logrado reconstruir los pedazos rotos de su ser, la aterrorizaba hasta lo más profundo de su alma. Tenía miedo de que si se permitía amar a Daniel y algo salía mal, no solo perdería a él, sino también a Emma y Lucas, y posiblemente incluso el derecho de ver a Sofía y Mateo si Daniel decidía que ella ya no era apropiada para estar cerca de su familia. Daniel se acercó a ella entonces y tomó sus manos entre las suyas, y le hizo una promesa que cambiaría el curso de ambas vidas.
Le prometió que sin importar qué pasara entre ellos, sin importar si intentaban algo romántico y funcionaba o fracasaba estrepitosamente, ella siempre tendría un lugar en esa casa y en sus vidas, que los niños la necesitaban sin importar la naturaleza de la relación entre los adultos, que él había visto lo suficiente en su vida para saber que el tipo de amor que ella tenía por sus 4 hijos era irreemplazable y sagrado. Le dijo que no tenían que decidir nada esa noche, que no había prisa, que podían tomarse todo el tiempo del mundo para descubrir que eran el uno para el otro sin presión ni expectativas. Y por primera vez en años, Elena sintió que podía respirar completamente, porque alguien le estaba dando permiso para ser incierta, para no tener todas las respuestas, para explorar sentimientos sin la amenaza inmediata de perderlo todo si cometí un error. Los meses siguientes fueron un baile delicado de 2 personas aprendiendo a amarse mientras sanaban de traumas profundos. Daniel comenzó a ir a terapia seriamente, por primera vez desde la muerte de Mariana, enfrentando finalmente la culpa que había estado carcomiendo su alma durante años. Su terapeuta le ayudó a entender que Mariana no querría que él se castigara para siempre, que honrar su memoria no significaba negarse la posibilidad de ser feliz otra vez, que amar a Elena no era traicionar a su esposa muerta, sino continuar viviendo de la manera plena y apasionada que Mariana siempre había querido para él. Elena también retomó la terapia que había abandonado durante sus años más oscuros, trabajando a través de la traición y el trauma que su ex esposo y el sistema legal habían infligido, aprendiendo lentamente a confiar otra vez, a creer que no todas las personas que dicen amarte terminarán destruyéndote. No fue un proceso lineal ni fácil. Hubo momentos donde Daniel se cerraba emocionalmente cuando algo le recordaba a Mariana, donde la culpa lo consumía y se alejaba de Elena sin explicación, dejándola preguntándose si había hecho algo mal. Hubo noches donde Elena tenía pesadillas sobre perder a sus hijos otra vez, y despertaba en pánico, incapaz de aceptar consuelo de nadie, encerrada en su propio terror. Pero aprendieron a comunicarse a través de esos momentos oscuros, a nombrar lo que estaba pasando en lugar de dejar que los malentendidos crecieran como tumores entre ellos. Daniel aprendió a decir en voz alta cuando estaba luchando con la memoria de Mariana, y Elena aprendió a darle espacio sin interpretar ese espacio como rechazo. Elena aprendió a pedir ayuda cuando el trauma la abrumaba, y Daniel aprendió a estar presente sin intentar arreglar todo, simplemente sosteniéndola mientras la tormenta pasaba. Los niños, observando todo esto con sus ojos perceptivos, se convirtieron en participantes activos en lo que estaban comenzando a llamar entre ellos mismos Operation Parent Trap, con Sofía como la cerebro maestra detrás del plan. La niña de 10 años, que había madurado años más allá de su edad, debido a sus propias experiencias traumáticas, organizaba situaciones donde Daniel y Elena tenían que pasar tiempo juntos a solas, desde pedirles que fueran juntos a eventos escolares, hasta fingir, repentinamente no sentirse bien, justo cuando iban a salir para que los otros 3 niños pudieran quedarse en casa con una niñera mientras Daniel y Elena iban solos. Emma, Lucas y Mateo eran cómplices entusiastas, ejecutando el plan de Sofía con la dedicación de espías en una misión crucial. Era cómico y conmovedor ver a 4 niños trabajando tan duro para empujar a 2 adultos heridos hacia una felicidad que ellos podían ver claramente, pero que los adultos estaban demasiado asustados para reclamar. El punto de inflexión llegó en una noche de primavera, casi un año después de la pregunta de Sofía en la cena, durante el cumpleaños de Mariana. Daniel había mantenido la tradición de visitar su tumba cada año en esa fecha, generalmente solo con Emma y Lucas, sumergiéndose en un pozo de dolor que duraba días. Pero ese año, Elena le pidió si podía acompañarlo, no para reemplazar a Mariana, sino para estar presente con él en su dolor, para conocer más sobre la mujer que había sido tan importante para él. Daniel aceptó con dudas, inseguro de cómo se sentiría tener a Elena en ese espacio sagrado, pero necesitando su presencia más de lo que quería admitir. Los niños se quedaron en casa con una niñera, y Daniel y Elena condujeron en silencio hasta el cementerio donde Mariana descansaba bajo un árbol de cerezo, que florecía con flores rosadas cada primavera. Daniel se arrodilló frente a la lápida y comenzó a hablar, no solo recordando a Mariana, sino también pidiéndole perdón y permiso, en formas que Elena podía ver le estaban desgarrando. Le pidió perdón por las últimas palabras, irritadas,
por no haberla protegido, por todas las formas en que había fallado. Y luego, con la voz quebrándose, le habló sobre Elena, sobre cómo esta mujer había llegado a sus vidas en el momento más oscuro y había traído luz otra vez, cómo había salvado a Emma y Lucas de maneras que él no había podido, cómo se había enamorado de ella, sin querer hacerlo y sin saber cómo seguir adelante, sin sentir que estaba traicionando la memoria de Mariana. Elena se mantuvo a distancia respetuosa, dándole espacio, pero cuando Daniel comenzó a sollozar de manera incontrolable, ella no pudo mantenerse alejada y se arrodilló junto a él, pasando su brazo alrededor de sus hombros. Y entonces Elena hizo algo extraordinario. Puso su mano sobre la lápida de Mariana y habló directamente con ella, como si la mujer muerta pudiera escucharla desde donde quiera que estuviera. Le agradeció por haber amado a Daniel tan profundamente que él era capaz de ser el hombre increíble que Elena había conocido, por haber criado a Emma y Lucas con tanto amor que a pesar de su trauma seguían siendo niños capaces de dar y recibir afecto. Le prometió que si Mariana le confiaba a su familia, ella los cuidaría con todo lo que tenía, que nunca intentaría borrar su memoria, sino que se aseguraría de que Emma y Lucas siempre supieran cuán extraordinaria había sido su madre. Y finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro, le pidió a Mariana su bendición, no como un reemplazo, sino como alguien que podría continuar el trabajo de amor que Mariana había comenzado. Fue un momento de gracia y vulnerabilidad tan profundo que Daniel sintió algo dentro de él finalmente aflojarse. Una tensión que había estado sosteniendo durante años, liberándose finalmente. Cuando dejaron el cementerio esa tarde, algo fundamental había cambiado entre ellos. Daniel detuvo el auto en un mirador con vista a la ciudad, y finalmente dijo las palabras que había estado conteniendo durante meses. Le dijo a Elena que la amaba, no de la manera en que había amado a Mariana, porque ese amor pertenecía a una versión diferente de él mismo, en un tiempo diferente, sino de una manera nueva, que era igualmente profunda y real, forjada en trauma compartido y sanación mutua, y la elección diaria de levantarse y seguir luchando, incluso cuando todo parecía imposible. Elena respondió que ella también lo amaba, que había luchado contra esos sentimientos porque parecían imposibles dadas las circunstancias, pero que ya no podía negarlo, que él había visto las peores versiones de ella y había elegido quedarse, que había luchado por ella cuando nadie más lo hizo, y que eso había reconstruido su capacidad de confiar de maneras que pensó que nunca serían posibles otra vez. Se besaron por primera vez, mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Un beso que sabía a lágrimas y sanación, y nuevos comienzos construidos sobre las cenizas de finales dolorosos. No fue un beso de película romántica perfecta y sin complicaciones. Fue un beso entre dos personas profundamente heridas que estaban eligiendo conscientemente ser vulnerables otra vez, a pesar del riesgo aterrador que eso implicaba. Cuando regresaron a casa esa noche, los 4 niños estaban esperando en la sala con miradas expectantes, y cuando vieron las sonrisas tímidas en los rostros de los adultos, explotaron en celebración como si su equipo favorito hubiera ganado el campeonato. Sofía declaró con satisfacción que Operation Parent Trap había sido un éxito rotundo, y Emma preguntó inmediatamente cuándo sería la boda, con la impaciencia encantadora de una niña de 7 años que acababa de descubrir que los finales felices podían ser reales. Pero la vida rara vez permite finales perfectamente limpios sin más complicaciones. 2 meses después de que Daniel y Elena oficializaran su relación, un golpe devastador llegó desde una dirección completamente inesperada. El padre de Sofía y Mateo, el hombre que había desencadenado toda esta tragedia con su adicción y sus acciones, apareció después de años de ausencia. Había estado en rehabilitación nuevamente, y esta vez, afirmaba, había logrado la sobriedad real y duradera. Llegó con abogados y documentos médicos que certificaban su recuperación, exigiendo derechos de visita con sus hijos bajo la premisa de que había cambiado, que se había redimido, que merecía una segunda oportunidad de ser padre para los niños que había abandonado. La noticia llegó a través de una citación legal, un martes por la tarde, y Elena colapsó completamente cuando leyó los papeles. Todos los traumas antiguos volviendo con fuerza devastadora. La idea de que este hombre, quien había destruido su vida y traumatizado a sus hijos, pudiera simplemente aparecer y exigir acceso a Sofía y Mateo,
después de todo lo que habían pasado para recuperarse. Era tan injusta y absurda que Elena no podía procesarla. Sofía, ahora con 11 años, fue clara e inequívoca cuando le preguntaron su opinión. No quería ver a su padre. No confiaba en él. No creía que hubiera cambiado realmente. Y tenía miedo de que si lo veía, todo el progreso que había hecho sanando se desmoronaría. Mateo, más pequeño y con memorias menos claras de su padre, estaba confundido, pero también asustado, recordando vagamente el caos y el miedo de aquellos días oscuros. Pero el sistema legal, en su insistencia frustrante en dar segunda y tercera y cuarta oportunidades a padres biológicos, sin importar cuánto daño habían causado, dictaminó que el padre tenía derecho a visitas supervisadas mientras su caso era evaluado. La primera visita fue un desastre que dejó cicatrices en todos los involucrados. Sofía se presentó con una máscara de indiferencia, fría que rompió el corazón de Elena, protegiéndose de la vulnerabilidad con una armadura de desprecio adolescente. Mateo lloró durante todo el trayecto al centro de visitas y tuvo un ataque de pánico tan severo que casi cancelan la sesión. El padre, que se veía más limpio y sobrio de lo que había estado en años, intentó desesperadamente conectar con sus hijos, pero cada palabra que decía sonaba hueca después de años de ausencia. Trató de explicar su adicción, sus errores, su proceso de recuperación. Pero ¿cómo explicas a un niño de 9 años por qué los abandonaste de maneras que tengan sentido? ¿Cómo pides perdón por trauma que dejó marcas permanentes en sus psiques en desarrollo? Sofía lo escuchó con expresión impasible. Y luego le preguntó directamente dónde había estado durante los 3 años, que su madre luchó sola por recuperarlos. Porque nunca había peleado por ellos de la manera en que Elena lo había hecho. El hombre no tenía respuestas adecuadas para esas preguntas. Daniel observó todo esto desarrollarse con una rabia impotente que amenazaba con consumirlo. Usó sus recursos para asegurarse de que Elena tuviera los mejores abogados, para que cada visita estuviera meticulosamente supervisada, para que la más mínima señal de que el padre estaba recayendo o representaba algún peligro fuera documentada y presentada a la corte. Pero incluso con todo su dinero y poder, había límites a lo que podía hacer contra un sistema que valoraba los derechos de los padres biológicos sobre el bienestar emocional comprobado de los niños. Las visitas continuaron durante meses, cada una dejando a Sofía más retraída y a Mateo más ansioso. Elena los veía sufrir y se sentía impotente para protegerlos de esta nueva fuente de dolor. Y esa impotencia la devolvía a los días oscuros cuando había perdido todo control sobre sus vidas. Fue durante este periodo oscuro que la verdadera fortaleza de la familia que habían construido se puso a prueba de maneras que nadie había anticipado. Emma y Lucas, viendo el sufrimiento de sus hermanos construidos, se volvieron ferozmente protectores. Emma, ahora con 8 años y con una madurez emocional que superaba su edad, pasaba horas hablando con Sofía, compartiendo sus propias experiencias de pérdida y miedo después de la muerte de su madre, creando un puente de entendimiento entre dos niñas que habían conocido el trauma diferente, pero igualmente profundo. Lucas, a sus 6 años, simplemente no dejaba a Mateo solo nunca, siguiéndolo por toda la casa como un guardaespaldas diminuto, ofreciendo sus juguetes favoritos y sus mejores intentos de chistes terribles para hacer sonreír a su hermano. Daniel y Elena se aferraron el uno al otro durante esta tormenta de maneras que profundizaron su conexión más allá de lo que el amor romántico simple podría haber logrado. Daniel aprendió a sostener a Elena cuando colapsaba después de cada visita devastadora entre sus hijos y su ex esposo, cuando la culpa la consumía otra vez, haciéndola sentir que había fallado en protegerlos, a pesar de que lógicamente no había nada más que pudiera hacer. Elena aprendió a dejar que Daniel compartiera esa carga en lugar de intentar cargarla sola como había hecho durante años, confiando en que él no se rompería bajo el peso de su dolor ni la abandonaría cuando viera las partes más feas de su trauma resurgiendo. Desarrollaron un lenguaje silencioso entre ellos, una forma de comunicarse con solo miradas a través de habitaciones llenas de gente, sabiendo cuándo el otro necesitaba espacio o cercanía, o simplemente la presencia silenciosa de alguien que entendía sin necesidad de palabras. La resolución final llegó de una fuente inesperada. Después de 6 meses de visitas supervisadas dolorosas, el padre de Sofía y Mateo llegó a una sesión claramente bajo la influencia de algo.
con pupilas dilatadas y movimientos nerviosos que eran señales inconfundibles de recaída. El supervisor de visitas documentó todo meticulosamente. Y cuando el hombre se volvió agresivo verbalmente cuando se le negó tiempo a solas con los niños, la policía fue llamada. Pero incluso más significativo que este incidente fue lo que sucedió después. Los investigadores de Daniel, que habían estado monitoreando discretamente al hombre durante meses, presentaron evidencia de que esta no había sido su primera recaída desde que comenzaron las visitas, que había estado ocultando un uso continuo de drogas, mientras presentaba pruebas de orina limpias compradas ilegalmente. La fachada completa de su recuperación se desmoronó bajo escrutinio, y el juez, finalmente viendo la manipulación y el peligro claro que representaba, no solo terminó todos los derechos de visita, sino que emitió una orden de restricción que le prohibía contactar a Sofía y Mateo hasta que fueran adultos y pudieran decidir por sí mismos. Elena debería haber sentido alivio y victoria, pero en cambio sintió una tristeza pesada y compleja. Porque a pesar de todo el daño que este hombre había causado, él era el padre biológico de sus hijos, y parte de ella todavía recordaba al hombre que había sido antes de que la adicción lo destruyera, el hombre de que se había enamorado y con quien había soñado construir una vida. Ver su destrucción final, aunque necesaria para la seguridad de sus hijos, era presenciar la muerte de posibilidades que alguna vez habían sido reales. Sofía, sorprendentemente, expresó sentimientos similares cuando todo terminó, admitiendo que a pesar de su rabia y su miedo, una pequeña parte de ella había querido creer que su padre podía cambiar, que podría haber un final diferente a esta historia. La capacidad de esta niña de 11 años de contener tanto dolor justificado como compasión complicada era extraordinaria. Y Elena se dio cuenta de que su hija había desarrollado una fortaleza emocional que superaba la de muchos adultos. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si has sentido cada emoción junto a estos personajes, te pido ahora que te tomes un momento para interactuar. Dale like a este video si te ha conmovido. Compártelo con alguien que necesite ser recordado de que la sanación es posible incluso después del trauma más profundo. Y suscríbete, porque estas historias de resiliencia humana son las que necesitamos escuchar en un mundo que a veces parece diseñado para rompernos. La vida en la casa Westbrook, después de la resolución final del caso, fue diferente de maneras sutiles, pero significativas. Sofía comenzó terapia intensiva para procesar todas las capas complicadas de su relación con su padre y su pérdida. Y lentamente comenzó a abrirse de maneras que no había podido antes. Mateo, liberado del miedo constante de las visitas obligatorias, empezó a dormir mejor por primera vez en meses, y las pesadillas que lo habían atormentado comenzaron a disminuir en frecuencia e intensidad. Elena respiró más profundamente de lo que había respirado en años, sabiendo que sus hijos finalmente estaban seguros de maneras que el sistema legal había validado en lugar de amenazar. Y Daniel, observando a esta familia que se había formado de las maneras más improbables y dolorosas, sintió una gratitud profunda y humilde por cada giro del destino que los había traído a todos a este momento. Fue en medio de esta nueva paz, frágil, que Daniel tomó la decisión que había estado considerando durante meses. Una tarde de sábado, reunió a los 4 niños en la sala y les preguntó qué pensaban sobre la idea de que él y Elena se casaran oficialmente. La explosión de entusiasmo fue instantánea y ensordecedora, con Emma y Lucas saltando literalmente de alegría, y Sofía sonriendo de una manera que iluminó toda su cara. Pero Daniel también quería la bendición específica de Sofía y Mateo para algo más significativo. Quería adoptarlos formalmente como sus hijos junto con Emma y Lucas, darles su apellido si querían, hacerlos legalmente parte de su familia, de maneras que ninguna circunstancia futura pudiera deshacer. Sofía rompió a llorar y abrazó a Daniel con una fuerza que le sacó el aire de los pulmones. Y Mateo, que había luchado tanto con confusión sobre qué significaba familia y quién pertenecía a dónde, simplemente susurró que sí, que eso era lo que quería más que nada en el mundo. La propuesta a Elena fue planeada meticulosamente con la ayuda entusiasta de los 4 niños. Daniel eligió el aniversario del día que Elena había llegado a sus vidas, exactamente 2 años después de aquella primera entrevista, donde había contratado a una mujer callada con ojos tristes,
sin saber que ella salvaría a su familia de maneras que no podía imaginar. Organizó una cena en el jardín trasero, decorado con luces de hadas y flores que Elena amaba, con los 4 niños sirviendo como cómplices adorables, que apenas podían contener su emoción. Cuando llegó el momento, Daniel no se arrodilló con un anillo costoso ni dio un discurso elaborado. En cambio, simplemente tomó las manos de Elena y le dijo la verdad simple y devastadora, que ella había llegado a su vida cuando estaba roto, y lo había ayudado a encontrar el camino de regreso a sí mismo, que había amado a sus hijos cuando él apenas podía hacerlo, que había mostrado más fuerza y gracia frente al sufrimiento inimaginable de lo que él pensaba que era humanamente posible, y que él quería pasar el resto de su vida intentando darle, aunque fuera una fracción de lo que ella les había dado a él y a sus hijos. Elena lloró tan fuerte que no pudo responder durante varios minutos, y los niños comenzaron a ponerse nerviosos pensando que tal vez había dicho que no, hasta que finalmente ella logró articular un sí entre sollozos. El anillo que Daniel había elegido no era el diamante tradicional y costoso que su riqueza podría haber comprado fácilmente. En cambio, era un anillo con 4 piedras pequeñas, cada una del color de ojos de cada uno de los 4 niños. 2 azules para Emma y Lucas, 2 marrones para Sofía y Mateo, porque esta no era solo una unión entre 2 adultos, sino la oficialización de una familia que ya existía en todos los sentidos que importaban. Ahora, antes de llegar al final, necesito que hagas algo importante para mí. Deja un comentario contándome qué parte de esta historia te llegó más profundo. ¿Fue el dolor de Elena al perder a sus hijos? ¿El viaje de Daniel a través del duelo? ¿La valentía de los niños? ¿El momento en que finalmente se convirtieron en familia? Tu respuesta importa porque estas historias viven y respiran a través de las personas que las escuchan y las sienten. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en el mismo jardín donde Daniel había propuesto, 6 meses después de ese momento. No hubo lista de invitados extensa de socios comerciales o conocidos casuales. Solo estaban las personas que realmente importaban. Los 4 niños como participantes centrales de la ceremonia, algunos amigos cercanos que habían apoyado a ambos durante sus años más oscuros, y sorprendentemente los padres de Mariana, quienes habían luchado inicialmente con la idea de que Daniel se volviera a casar, pero que finalmente habían llegado a amar a Elena y agradecer que alguien tan especial estuviera cuidando a sus nietos. Emma y Sofía fueron las damas de honor, vestidas en tonos de azul pálido, caminando juntas por el pasillo, con una gracia que desmentía cuánto trauma ambas habían experimentado en sus cortas vidas. Lucas y Mateo fueron los portadores de anillos, tan serios en sus pequeños trajes, que varios invitados tuvieron que contener las lágrimas de ternura. Pero el momento más significativo de toda la ceremonia no fue el intercambio de votos entre Daniel y Elena, aunque esos fueron hermosos y llenos de promesas de amor construidos sobre honestidad y vulnerabilidad. El momento que nadie esperaba, pero que todos recordarían para siempre, fue cuando Elena y Daniel, después de intercambiar sus propios anillos, llamaron a los 4 niños al frente. Allí, frente a todos los testigos reunidos, hicieron votos a cada uno de sus hijos individualmente, prometiéndoles no perfección ni ausencia de dolor futuro, porque esas promesas serían mentiras, sino presencia constante, amor incondicional y el compromiso de enfrentar juntos cualquier tormenta que viniera. Daniel prometió a Sofía y Mateo que los amaría y protegería como si hubieran sido suyos desde el nacimiento, que honraría su historia y su dolor, mientras construía un futuro donde se sintieran seguros. Elena prometió a Emma y Lucas que nunca intentaría reemplazar a su madre, pero que los amaría con todo lo que tenía, que estaría allí en cada momento importante y en todos los momentos pequeños e insignificantes que construyen una vida. Los 4 niños lloraron, y no había un ojo seco entre los invitados, porque todos entendían que estaban presenciando algo raro y precioso. La creación deliberada de una familia a partir de pedazos rotos, la transformación del dolor en algo hermoso, la prueba de que los finales no siempre son finales, y que los comienzos pueden surgir de las cenizas de las cosas más devastadoras. Esta no era una familia perfecta ni una historia con todos los problemas resueltos mágicamente.
Habría más dificultades por delante, más momentos donde el trauma del pasado resurgiría, más días donde sanar parecería imposible, pero tenían algo más valioso que la perfección, tenían compromiso mutuo, amor consciente y la determinación colectiva de seguir eligiéndose entre ellos cada día, sin importar qué tan difícil se pusiera. 18 meses después de la boda, cuando la familia Westbrook había establecido rutinas y ritmos que se sentían casi normales, un terremoto inesperado amenazó con sacudir los cimientos que habían construido tan cuidadosamente. Daniel recibió una oferta para vender su compañía tecnológica por una suma estratosférica, el tipo de número que aparece en titulares de negocios, y hace que completos extraños cuestionen qué hace alguien con tanto dinero. Era una oportunidad única en la vida. El tipo de venta que podría establecer generaciones futuras de seguridad financiera y permitir que Daniel finalmente se alejara del trabajo obsesivo que había usado durante años como escape del dolor. Pero había una condición complicada que nadie anticipó. Los compradores querían que Daniel permaneciera como director ejecutivo durante 13 años de transición, un periodo que requeriría viajes extensos, semanas lejos de casa, y el tipo de inmersión total en el trabajo que era incompatible con la vida familiar que acababan de construir. Elena vio la tensión en Daniel inmediatamente cuando él le contó sobre la oferta. Podía leer en su rostro el conflicto desgarrador entre la oportunidad profesional y la promesa que él había hecho a su familia de estar presente de maneras que no había sido antes. Daniel estaba paralizado entre dos versiones de sí mismo: el empresario ambicioso, que había construido un imperio desde cero, y que veía esta venta como la validación definitiva de años de trabajo brutal, y el padre y esposo que finalmente había aprendido que ninguna cantidad de éxito profesional valía perderse la vida de las personas que amaba. Le confesó a Elena una noche, con vergüenza en su voz, que parte de él quería aceptar la oferta a pesar del costo personal, porque había definido su valor propio a través de su éxito empresarial durante tanto tiempo, que no sabía completamente quién era sin eso. Lo que sucedió en las semanas siguientes reveló las grietas que aún existían en su relación, recordándoles que el amor no era suficiente por sí solo para sanar todo el daño del pasado sin trabajo continuo y consciente. Daniel comenzó a trabajar más horas mientras consideraba la decisión, cayendo en patrones antiguos que había jurado abandonar. Empezó a perderse cenas familiares, a llegar a casa cuando los niños ya estaban dormidos, a estar físicamente presente pero mentalmente ausente cuando estaba allí. Elena observó esta regresión con miedo creciente, viendo fantasmas de su propio pasado en el comportamiento de Daniel. Su ex esposo también había comenzado su descenso lentamente, con trabajo extra aquí y eventos sociales allá, hasta que de repente había una distancia insalvable entre ellos, y ella estaba sola en su matrimonio antes de que oficialmente terminara. Las peleas comenzaron de manera sutil al principio, comentarios cortantes sobre compromisos perdidos, tensión silenciosa que llenaba habitaciones como gas tóxico, pero escalaron rápidamente a argumentos completos que los 4 niños podían escuchar desde sus habitaciones, voces elevadas que hablaban de dolores más profundos que la situación superficial. Elena acusó a Daniel de priorizar dinero, que ni siquiera necesitaba, sobre la familia que había prometido poner primera, de recrear exactamente los patrones que habían dejado a Emma y Lucas traumatizados después de la muerte de Mariana, 18 meses después de la boda, cuando la familia Westbrook había establecido rutinas y ritmos que se sentían casi normales. Un terremoto inesperado amenazó con sacudir los cimientos que habían construido tan cuidadosamente. Daniel recibió una oferta para vender su compañía tecnológica por una suma estratosférica, el tipo de número que aparece en titulares de negocios, y hace que completos extraños cuestionen qué hace alguien con tanto dinero. Era una oportunidad única en la vida, el tipo de venta que podría establecer generaciones futuras de seguridad financiera, y permitir que Daniel finalmente se alejara del trabajo obsesivo que había usado durante años como escape del dolor. Pero había una condición complicada que nadie anticipó. Los compradores querían que Daniel permaneciera como director ejecutivo durante 3 años de transición, un periodo que requeriría viajes extensos, semanas lejos de casa, y el tipo de inmersión total en el trabajo que era incompatible con la vida familiar que acababan de construir.
Elena vio la tensión en Daniel inmediatamente cuando él le contó sobre la oferta. Podía leer en su rostro el conflicto desgarrador entre la oportunidad profesional y la promesa que le había hecho a su familia de estar presente de maneras que no había sido antes. Daniel estaba paralizado entre dos versiones de sí mismo. El empresario ambicioso, que había construido un imperio desde cero, y que veía esta venta como la validación definitiva de años de trabajo brutal, y el padre y esposo que finalmente había aprendido que ninguna cantidad de éxito profesional valía perderse la vida de las personas que amaba. Le confesó a Elena una noche, con vergüenza en su voz, que parte de él quería aceptar la oferta a pesar del costo personal porque había definido su valor propio a través de su éxito empresarial. Durante tanto tiempo que no sabía completamente quién era sin eso. Lo que sucedió en las semanas siguientes reveló las grietas que aún existían en su relación, recordándoles que el amor no era suficiente por sí solo para sanar todo el daño del pasado. Sin trabajo continuo y consciente, Daniel comenzó a trabajar más horas mientras consideraba la decisión, cayendo en patrones antiguos que había jurado abandonar. Empezó a perderse cenas familiares, a llegar a casa cuando los niños ya estaban dormidos, a estar físicamente presente pero mentalmente ausente cuando estaba allí. Elena observó esta regresión con miedo creciente, viendo fantasmas de su propio pasado en el comportamiento de Daniel. Su ex esposa también había comenzado su descenso lentamente, con trabajo extra aquí y eventos sociales allá, hasta que de repente había una distancia insalvable entre ellos. Y ella estaba sola en su matrimonio antes de que oficialmente terminara. Las peleas comenzaron de manera sutil al principio, comentarios cortantes sobre compromisos perdidos, tensión silenciosa que llenaba habitaciones como gas tóxico, pero escalaron rápidamente a argumentos completos que los 4 niños podían escuchar desde sus habitaciones, voces elevadas que hablaban de dolores más profundos que la situación superficial. Elena acusó a Daniel de priorizar dinero que ni siquiera necesitaba sobre la familia que había prometido poner primero, de recrear exactamente los patrones que habían dejado a Emma y Lucas traumatizados después de la muerte de Mariana. Daniel contraatacó, diciendo que Elena no entendía la presión de ser el único proveedor para 6 personas, que era fácil para ella criticar, cuando no tenía que cargar el peso de la seguridad financiera de toda la familia. Palabras que sabía eran crueles, incluso mientras salían de su boca, porque Elena había luchado durante años en pobreza, tratando de recuperar a sus hijos. El punto de quiebre llegó una noche cuando Daniel perdió el recital de piano de Sofía, un evento que había sido enormemente importante para la niña, porque era la primera vez que se sentía lo suficientemente segura para actuar en público después de años de ansiedad social. Sofía había estado practicando durante meses, y había pedido específicamente que tanto su madre como Daniel estuvieran allí porque necesitaba ver sus rostros en la audiencia para sentirse valiente. Daniel había prometido estar allí, había marcado la fecha en su calendario, había asegurado a Sofía personalmente que no se lo perdería por nada. Pero una crisis empresarial de último minuto lo mantuvo en una reunión que se extendió horas más allá de lo planeado. Y cuando finalmente llegó al auditorio de la escuela, el recital había terminado y Sofía estaba sentada sola en las escaleras del frente llorando mientras los demás niños celebraban con sus familias. La mirada en el rostro de Sofía cuando vio a Daniel llegar tarde destruyó algo dentro de él. No era solo decepción o tristeza, era una especie de resignación devastadora. Como si la niña de 12 años hubiera aprendido otra vez una lección que ya había aprendido demasiadas veces, que las promesas de los adultos no significaban nada, que ella no era suficientemente importante para que alguien mantuviera su palabra, que estar sola era su estado natural en el mundo. Sofía no gritó ni hizo una escena, simplemente se levantó, pasó junto a Daniel sin mirarlo, y caminó hacia el auto donde Elena y los otros 3 niños esperaban con expresiones que combinaban compasión por Sofía y decepción en Daniel. El viaje a casa fue uno de los más silenciosos y tensos de sus vidas, y cuando llegaron, Sofía fue directamente a su habitación y cerró la puerta, ignorando todos los intentos de Daniel de disculparse. Esa noche, después de que los niños finalmente estuvieran dormidos, Elena y Daniel tuvieron la conversación más difícil de su matrimonio. Elena le dijo con una calma fría
que era más aterradora que cualquier grito que Daniel se había convertido exactamente en el tipo de persona que ella había jurado nunca volver a permitir en su vida. Alguien cuyas promesas no significaban nada. Alguien que ponía todo lo demás antes que su familia. Alguien que estaba destrozando lentamente a los niños que decía amar con su ausencia emocional constante. Le dijo que había visto esta película antes, que sabía exactamente cómo terminaba y que si Daniel elegía esa venta y esos 3 años de ausencia, ella y los niños sobrevivirían porque habían sobrevivido cosas peores, pero que él perdería algo que nunca podría recuperar, estos años preciosos e irreemplazables de la infancia de sus hijos. Daniel sintió cada palabra como un golpe físico porque sabía que Elena tenía razón. Intentó defenderse, explicar la complejidad de la decisión, argumentar sobre responsabilidad financiera y oportunidades únicas, pero cada justificación sonaba hueca incluso para sus propios oídos. La verdad simple y devastadora era que había estado usando el trabajo, como lo había hecho siempre, como un escape de las demandas emocionales de la vida real, como una forma de sentirse en control cuando todo lo demás era caótico, incierto, como un lugar donde su valor era medible y cuantificable en lugar de estar basado en las complejidades desordenadas de las relaciones humanas, y en el proceso estaba destruyendo exactamente lo que había luchado tan duro por construir. La crisis alcanzó su cima cuando Emma, con 8 años, pero con una percepción que superaba su edad, escribió una carta a su padre, que dejó sobre su almohada. La carta era simple y directa de la manera en que solo los niños pueden ser, sin las capas de educación y diplomacia que los adultos usan para suavizar verdades duras. Emma escribió que extrañaba a su papá incluso cuando él estaba en casa, que a veces sentía que había perdido a ambos padres cuando su mamá murió, porque su papá había dejado de estar realmente presente, que Elena los había salvado, dándoles amor que él no podía dar, pero que ella todavía necesitaba a su papá real, no solo al hombre que pagaba las cuentas y vivía en la misma casa. Terminó la carta preguntando si el dinero era más importante para él que ella, Lucas, Sofía y Mateo, y si era así podía decirlo honestamente en lugar de seguir pretendiendo que la familia importaba cuando claramente no era cierto. Daniel leyó esa carta sentado solo en su oficina a las 2 de la mañana y lloró de una manera que no había llorado desde el funeral de Mariana. Lloró por todas las formas en que había fallado a sus hijos, por los patrones que seguía repitiendo a pesar de jurar que cambiaría, por la distancia que había creado entre él y las personas que más amaba en nombre de proveer para ellos cuando lo que realmente necesitaban era su presencia. Y en ese momento de claridad brutal a las 2 de la mañana, con la carta de su hija temblando en sus manos, Daniel finalmente entendió algo que había estado evitando durante años, que él no era indispensable para su compañía, pero era absolutamente insustituible para sus hijos, que ninguna cantidad de éxito profesional llenaría el vacío que la ausencia emocional crearía en sus vidas, que ya había perdido demasiado tiempo persiguiendo cosas que no importaban mientras descuidaba las únicas cosas que realmente lo hacían. A la mañana siguiente, Daniel llamó a los compradores potenciales y rechazó la oferta sin renegociar términos o buscar compromisos. Simplemente dijo no, porque algunas decisiones no requieren debate extenso cuando finalmente entiendes qué es lo que realmente importa. Luego reunió a toda la familia en la sala, incluyendo a Sofía que todavía no le hablaba, y les hizo una promesa diferente a todas las promesas rotas anteriores. Les prometió que vendería la compañía eventualmente, pero en sus propios términos y tiempo, sin condiciones que requirieran su ausencia. Les prometió que comenzaría a trabajar desde casa 4 días a la semana inmediatamente, y que sus horas de oficina terminarían a las 5 sin excepciones salvo emergencias verdaderas. Les prometió terapia familiar para que pudieran trabajar juntos a través de los patrones dañinos que había estado perpetuando. Y más importante que cualquier promesa específica, les prometió que si alguna vez comenzaba a deslizarse hacia esos patrones antiguos otra vez, ellos tenían permiso total para llamarlo, para señalarlo sin miedo a su reacción, porque él entendía finalmente que ser un buen padre y esposo requería rendición de cuentas constante, y no solo buenas intenciones. Sofía lo escuchó con los brazos cruzados y expresión escéptica. Y cuando Daniel terminó de hablar, ella le preguntó directamente por qué debería creerle esta vez cuando había roto promesas antes. Era una pregunta justa y devastadora,
Y Daniel no intentó evadirla con explicaciones o excusas. Simplemente admitió que ella no tenía ninguna razón para creerle, basándose en su comportamiento reciente, que las palabras eran baratas y solo sus acciones consistentes durante semanas y meses podrían reconstruir la confianza que había dañado. Le dijo que no esperaba perdón inmediato ni creencia ciega. Solo le pedía la oportunidad de demostrarlo día tras día, hasta que ella pudiera confiar en él otra vez. Fue una respuesta honesta y humilde, que no prometía soluciones mágicas instantáneas. Y algo en la expresión de Sofía se suavizó levemente, no perdonando todavía, pero quizás dispuesta a mantener la puerta abierta a una grieta. Los meses siguientes fueron un ejercicio en mostrar en lugar de decir, en demostrar compromiso a través de acciones consistentes, en lugar de declaraciones grandiosas. Daniel cumplió cada promesa que hizo, llegando a casa a las 5 cada día, sin excepciones, asistiendo a cada evento escolar y juego deportivo y presentación artística. Comenzó terapia individual para trabajar a través de los patrones que lo habían llevado a usar el trabajo como escape del dolor emocional, y participó activamente en terapia familiar, donde todos podían expresar sus frustraciones y miedos en un espacio seguro. No fue perfecto y hubo deslices donde la tentación de sumergirse en el trabajo llamaba fuertemente, pero cada vez que sentía esa atracción, Daniel se obligaba a pausar y recordar la carta de Emma, la mirada de resignación en el rostro de Sofía, el miedo en los ojos de Elena cuando veía patrones del pasado repitiendo. Lentamente, como hielo derritiéndose al final del invierno, las relaciones comenzaron a sanar. Sofía empezó a hablarle otra vez, primero en monosílabos cautelosos, luego en conversaciones reales donde compartía cosas sobre su día y sus pensamientos. Emma dejó de tener esa mirada vigilante de preocupación que había desarrollado. La expresión de un niño que está constantemente monitoreando a los adultos para asegurarse de que no se desmoronen. Lucas y Mateo, que habían sido los menos afectados verbalmente, pero que habían absorbido toda la atención en la casa, comenzaron a relajarse de maneras que se manifestaban en su juego más libre y sus risas más fáciles. Y Elena, que había estado preparándose para la posibilidad de tener que proteger a sus hijos de otro hombre que prometía más de lo que podía dar, comenzó a confiar otra vez que Daniel realmente había cambiado esta vez, que había aprendido la lección de manera lo suficientemente profunda como para que se quedara. El momento de sanación real llegó 6 meses después del recital perdido, cuando Sofía tuvo otra presentación de piano. Esta vez Daniel no solo estuvo allí a tiempo, llegó 1 hora temprano para ayudar a preparar. Se sentó en la primera fila donde Sofía podía verlo claramente, y cuando ella terminó su pieza y buscó su rostro en la audiencia, lo encontró allí sonriendo con orgullo obvio. Después del recital, Sofía corrió hacia él de una manera que no había hecho en meses. Y cuando Daniel la envolvió en un abrazo, ella susurró que había tenido miedo de que no viniera, que había pasado toda la semana anterior tratando de no tener esperanzas para no ser lastimada otra vez. Daniel le susurró de vuelta que entendía completamente por qué había sentido eso, y que pasaría cada día del resto de su vida demostrándole que podía contar con él. Si esta historia te ha mostrado que la redención es posible incluso después de fallar a las personas que amas, si te ha recordado que nunca es demasiado tarde para elegir diferente, dale like a este video ahora mismo. Compártelo con alguien que necesita escuchar que los patrones pueden romperse y que las familias pueden sanar. Suscríbete, porque estas historias de transformación verdadera son las que necesitamos desesperadamente en un mundo que a menudo nos dice que la gente nunca cambia. 3 años después de la crisis que casi destruyó su familia, Daniel Westbrook hizo algo que habría sido impensable en sus días como director ejecutivo obsesionado con el trabajo. Organizó un viaje familiar de 1 mes completo, donde todos los dispositivos electrónicos excepto cámaras estaban prohibidos, donde no había agenda ni itinerario estricto, donde el único objetivo era simplemente estar juntos sin las distracciones de la vida normal. Rentó una casa en la costa italiana, un lugar lo suficientemente grande para 6 personas, pero lo suficientemente acogedor para que estuvieran constantemente en los espacios del otro, cocinando juntos, jugando juegos de mesa que duraban horas, teniendo conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche bajo cielos llenos de estrellas. Fue durante este viaje
que algo extraordinario sucedió. Algo que nadie había planeado, pero que se sintió como el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Una tarde, mientras los 4 niños jugaban en la playa, Elena y Daniel se sentaron en la terraza observándolos. Y Daniel comentó casi casualmente que Emma, ahora con 11 años, se parecía tanto a Mariana en la forma en que reía que a veces le quitaba el aliento. Pero en lugar del dolor agudo que esa observación habría causado años atrás, lo dijo con una sonrisa nostálgica, una tristeza suave que había aprendido a cargar sin que lo aplastara. Elena tomó su mano y le dijo algo que había estado guardando durante meses, esperando el momento correcto, que ella creía que Mariana habría probado completamente cómo había resultado todo, que 2 personas rotas, encontrando el camino hacia el otro y construyendo algo hermoso de sus pedazos, era exactamente el tipo de historia que honraba la memoria de quienes habían perdido en lugar de disminuirla. Daniel lloró cuando ella dijo eso, no de tristeza sino de liberación, porque Elena había nombrado algo que él había necesitado escuchar, pero no había sabido cómo pedir. Permiso para ser completamente feliz sin sentir que estaba traicionando a Mariana. Le contó a Elena sobre una conversación que había tenido con los padres de Mariana unos meses atrás, donde le habían dicho directamente que su hija habría odiado verlo marchitarse en dolor perpetuo, que Mariana había sido una persona que celebraba la vida ferozmente y que habría querido que él encontrara amor otra vez, que cuidara bien a Emma y Lucas, que construyera una vida llena de risas y conexión en lugar de un mausoleo a su memoria. Esas palabras habían comenzado a sanar algo en Daniel que ni siquiera había sabido que necesitaba sanar, y ahora, sentado bajo el sol italiano con Elena a su lado y sus 4 hijos visibles en la playa abajo, sintió algo que no había sentido en años. Paz completa y sin complicaciones. Los niños, ahora con edades de 11, 9, 13 y 11, respectivamente, habían desarrollado una dinámica que era únicamente suya, una mezcla de hermanos biológicos y elegidos que desafiaba categorización simple. Emma y Sofía eran mejores amigas inseparables a pesar de sus diferentes personalidades. Emma más reservada y reflexiva, mientras Sofía era extrovertida y dramática. Lucas y Mateo eran cómplices en crimen constantes, siempre inventando juegos elaborados y metiéndose en problemas menores que mantenían a Elena y Daniel constantemente alertas. Pero más allá de sus amistades individuales, los 4 habían formado una unidad que se protegía ferozmente entre sí, que entendía que su familia había sido construida de maneras no tradicionales y que eso la hacía más preciosa, no menos. Fue Sofía quien articuló esto una noche durante el viaje, cuando toda la familia estaba cenando en la terraza. Con 13 años y la elocuencia que venía de años de terapia procesando trauma, Sofía levantó su vaso de limonada y propuso un brindis. Dijo que había estado pensando mucho sobre qué significaba familia, sobre cómo la mayoría de la gente asumía que familia era solo biología y tradición, pero que ella había aprendido algo diferente. Había aprendido que familia era elegir quedarse cuando sería más fácil irse. Era pelear por las personas que amas, incluso cuando el sistema dice que no puedes ganar. Era sostener los pedazos rotos de alguien más, mientras ellos sostenían los tuyos. Era construir algo nuevo y hermoso de las ruinas de lo que habías perdido. Miró directamente a Daniel cuando dijo que él había luchado por ella, y Mateo de maneras que su propio padre biológico nunca había hecho, que la había amado consistentemente incluso cuando ella había sido difícil y retraída y había puesto a prueba cada promesa que él hacía. Miró a Elena y dijo que su madre le había enseñado la cosa más importante que una persona puede aprender, que el amor verdadero no se rinde incluso cuando todo parece perdido, que siempre vale la pena luchar por las personas que importan. No había un ojo seco en esa mesa. Incluso los niños más pequeños estaban llorando, aunque no entendían completamente todas las capas de lo que Sofía había dicho. Daniel se levantó y abrazó a Sofía con tanta fuerza que la levantó del suelo, y Elena rodeó a todos con sus brazos. Y pronto los 6 estaban en un abrazo grupal gigante en la terraza, llorando y riendo simultáneamente, de la manera en que solo puedes hacer cuando algo profundamente verdadero
ha sido dicho en voz alta. Fue uno de esos momentos perfectos que suceden rara vez en la vida, donde todo el dolor y la lucha y el trabajo duro de años colapsa en un solo instante de claridad pura sobre por qué todo valió la pena. Cuando regresaron a casa después de ese mes en Italia, algo fundamental había cambiado en todos ellos. Habían ido al viaje como una familia que todavía estaba encontrando su camino, todavía sanando. Todavía un poco inseguros de si lo que habían construido resistiría las presiones del tiempo y la vida normal. Regresaron como una unidad que había sido probada y fortalecida, que sabía en su núcleo que podían enfrentar cualquier cosa juntos porque ya habían sobrevivido a las cosas más difíciles que la vida podía lanzarles. Habían perdido gente que amaban. Habían sido destrozados por el sistema y las circunstancias y sus propias elecciones. Habían conocido tipos de dolor que muchas personas afortunadamente nunca experimentan, pero habían sobrevivido, y más que sobrevivir, habían florecido de maneras que solo son posibles cuando personas rotas eligen sanar juntas en lugar de solas. Daniel finalmente vendió su compañía ese año, pero en sus propios términos y sin condiciones que requirieran su ausencia de la familia. Usó el dinero de maneras que reflejaban las lecciones que había aprendido. Estableció un fondo para ayudar a madres que luchaban en batallas de custodia contra oponentes con más recursos. Financió centros de tratamiento de adicciones que atrapaban a las familias como unidades, en lugar de solo a los adictos individuales, y creó becas para niños que habían experimentado trauma familiar para acceder a terapia y apoyo educativo. No lo hizo por relaciones públicas o deducciones de impuestos. Lo hizo porque entendía ahora que el dinero solo tenía significado cuando se usaba para aliviar el tipo de sufrimiento que él y Elena habían conocido tan íntimamente. Elena, mientras tanto, había comenzado algo propio, que nadie esperaba pero que tenía sentido perfecto en retrospectiva. Comenzó un grupo de apoyo para madres que habían perdido custodia de sus hijos. Un espacio seguro donde mujeres que el sistema había fallado podían compartir sus historias sin juicio, recibir información sobre recursos legales y simplemente ser vistas y escuchadas por personas que entendían completamente el infierno específico de perder a tus hijos mientras todavía estaban vivos. El grupo comenzó con 3 mujeres reuniéndose en la sala de Elena y creció a docenas, luego cientos. Una red de apoyo que se extendía por todo el estado y eventualmente el país. Elena se convirtió en una voz para las mujeres sin poder en el sistema de justicia familiar, dando testimonios en audiencias legislativas, conectando madres con abogados que harían trabajo pro bono, recordándole a cualquiera que escuchara que los niños no eran propiedad para ser dividida en batallas legales, sino seres humanos cuyas necesidades emocionales deberían ser la prioridad central. Ahora, antes de que termine esta historia, necesito pedirte algo final e importante. Deja un comentario abajo compartiendo qué parte de este viaje te tocó más profundamente. ¿Fue el dolor inicial, la lucha por recuperar lo perdido, la complejidad de construir una nueva familia, el trabajo duro de mantener promesas? Tu voz importa. Y al compartir lo que sentiste, mantienes viva esta historia en el corazón de otros que necesitan escucharla. Los años pasaron de la manera en que pasan cuando finalmente estás presente para vivirlos, en lugar de solo sobrevivirlos. Emma creció para ser una artista extraordinaria, cuyas pinturas capturaban emociones complejas de maneras que dejaban a la gente sin aliento, usando su arte para procesar todo lo que había sentido y visto durante su infancia complicada. Lucas se convirtió en uno de esos niños que era amigo de todos, con una capacidad innata para ver cuando alguien estaba sufriendo y ofrecer exactamente el tipo de apoyo que necesitaban. Mateo, que había sido tan pequeño y traumatizado cuando todo comenzó, creció para ser sorprendentemente estable y equilibrado, con un sentido de humor seco que mantenía a toda la familia riendo. Y Sofía, que había soportado tanto y había madurado tan rápido debido a las circunstancias, se convirtió en una defensora feroz de otros niños en el sistema de cuidado. Decidida a los 15 años, que dedicaría su vida a asegurarse de que ningún otro niño tuviera que experimentar la separación injusta de padres que los amaban. En el 10º aniversario del día que Elena había llegado por primera vez a la mansión Westbrook como una niñera callada con ojos tristes, la familia organizó una celebración que no era solo sobre ese día, sino sobre todo el viaje que había venido después. Invitaron a todas las personas que habían sido parte de su historia: terapeutas,
que los habían guiado a través de los momentos más oscuros. Abogados que habían luchado por la justicia cuando parecía imposible. Amigos que habían permanecido presentes cuando habría sido más fácil alejarse de tanto drama y dolor. Los padres de Mariana estaban allí, ahora completamente integrados en la familia expandida, amando a Sofía y Mateo, tanto como amaban a Emma y Lucas, porque el amor verdadero no tiene límites artificiales basados en biología. Durante la celebración, cada persona compartió memorias y reflexiones sobre cómo esta familia los había impactado. Los terapeutas admitieron que rara vez veían familias que trabajaban tan duro en sanación como los Westbrook, que era inspirador presenciar personas eligiendo conscientemente romper patrones generacionales de trauma. Los abogados hablaron sobre cómo el caso de Elena había cambiado su enfoque de la ley familiar, haciéndolos cuestionar sus posiciones sobre qué constituye el mejor interés de los niños. Los amigos compartieron cómo observar la transformación de esta familia los había hecho reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones, inspirándolos a ser más presentes, más vulnerables, más dispuestos a hacer el trabajo difícil que el amor real requiere. Pero el discurso más significativo vino de un lugar inesperado. Los 4 niños habían preparado algo juntos en secreto. Un video que habían editado usando clips de años de videos familiares mezclados, con sus propias reflexiones grabadas individualmente. El video contaba la historia de su familia desde sus perspectivas, completa con toda su complejidad y dolor y eventual sanación. Hablaron honestamente sobre lo difícil que había sido, sobre las noches de llanto y los momentos de duda y las veces que habían estado asustados de que todo se desmoronara. Pero también hablaron sobre lo que habían ganado, una comprensión de que el amor era una elección activa, y no solo un sentimiento, que la familia podía ser construida intencionalmente y no solo heredada, que el trauma no tenía que definir quién eras, sino que podía ser algo que sobrevivías, y luego usabas para desarrollar compasión más profunda. El video terminó con los 4 niños, ahora adolescentes y preadolescentes, hablando directamente a la cámara, con un mensaje para cualquiera que pudiera estar pasando por su propio infierno. Dijeron que si estás en medio del dolor más oscuro, si has perdido todo y sientes que nunca sanarás, si el sistema te ha fallado y la gente te ha abandonado, necesitas saber que la historia no termina ahí, que el dolor puede transformarse en propósito, que las personas rotas pueden encontrarse y sanarse mutuamente, que los finales pueden ser comienzos si estás dispuesto a seguir mostrándote día tras día, incluso cuando parece imposible. Dijeron que su familia no era perfecta y nunca lo sería, que todavía tenían días difíciles y momentos donde el trauma resurgía, pero que habían aprendido que la perfección no era el objetivo, la presencia lo era, el compromiso lo era. El amor que elige quedarse incluso cuando es difícil lo era. No había nadie en esa habitación que no estuviera llorando cuando el video terminó, lágrimas de dolor y alegría y reconocimiento mezcladas juntas de maneras que no podían ser separadas. Daniel y Elena se sostuvieron el uno al otro, maravillados de que sus 4 hijos hubieran capturado algo tan profundo con tanta claridad, orgullosos más allá de las palabras de las personas extraordinarias en las que se estaban convirtiendo, no a pesar de su trauma, sino en parte debido a cómo habían aprendido a procesarlo y crecer de él. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y los niños finalmente estuvieran dormidos, Daniel y Elena se sentaron una última vez en la terraza que había sido testigo de tantas conversaciones cruciales a lo largo de los años. Reflexionaron sobre todo lo que había sucedido desde aquella noche. Hace una década, cuando gritos habían despertado a Daniel a las 3 de la mañana, él había corrido a casa, esperando encontrar tragedia, solo para descubrir una niñera, dándole a sus hijos el tipo de amor que él había olvidado cómo dar. Pensaron en todas las formas en que cada uno había salvado al otro, en momentos diferentes. Elena salvando a Daniel y sus hijos de ahogarse en dolor. Daniel salvando a Elena al luchar por su derecho de recuperar a sus propios hijos. Los niños salvándolos a ambos al recordarles constantemente por qué valía la pena todo el trabajo duro. Elena descansó su cabeza en el hombro de Daniel y dijo algo que resumió todo perfecto, que la vida los había destruido a ambos de maneras terribles. Los había dejado en pedazos tan pequeños
que parecía imposible que algo entero pudiera ser reconstruido alguna vez, pero que de alguna manera sus piezas rotas habían encajado juntas de maneras que crearon algo más fuerte y más hermoso de lo que cualquiera de ellos había tenido antes. Que ella no cambiaría nada de su dolor, porque ese dolor la había llevado exactamente aquí, a esta familia, a este amor, a esta vida que había construido conscientemente en lugar de simplemente haber caído en ella. Que cada lágrima derramada, cada batalla peleada, cada noche sin dormir preocupándose por sus hijos había valido la pena por los momentos como el de esta noche, donde podían ver claramente el fruto de todo ese sufrimiento transformado en algo significativo. 3 años después de la crisis que casi destruyó su familia, Daniel Westbrook hizo algo que habría sido impensable en sus días como director ejecutivo obsesionado con el trabajo. Organizó un viaje familiar de un mes completo, donde todos los dispositivos electrónicos excepto cámaras estaban prohibidos, donde no había agenda ni itinerario estricto, donde el único objetivo era simplemente estar juntos sin las distracciones de la vida normal. Rentó una casa en la costa italiana, un lugar lo suficientemente grande para 6 personas, pero lo suficientemente acogedor para que estuvieran constantemente en los espacios del otro. Cocinando juntos, jugando juegos de mesa que duraban horas, teniendo conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche bajo cielos llenos de estrellas. Fue durante este viaje que algo extraordinario sucedió, algo que nadie había planeado, pero que se sintió como el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Una tarde mientras los 4 niños jugaban en la playa, Elena y Daniel se sentaron en la terraza observándolos. Y Daniel comentó casi casualmente que Emma, ahora con 11 años, se parecía tanto a Mariana en la forma en que reía que a veces le quitaba el aliento. Pero en lugar del dolor agudo que esa observación habría causado años atrás, lo dijo con una sonrisa nostálgica, una tristeza suave que había aprendido a cargar sin que lo aplastara. Elena tomó su mano y le dijo algo que había estado guardando durante meses, esperando el momento correcto, que ella creía que Mariana habría probado completamente cómo había resultado todo, que 2 personas rotas, encontrando el camino hacia el otro y construyendo algo hermoso de sus pedazos era exactamente el tipo de historia que honraba la memoria de quienes habían perdido en lugar de disminuirla. Daniel lloró cuando ella dijo eso, no de tristeza sino de liberación, porque Elena había nombrado algo que él había necesitado escuchar, pero no había sabido cómo pedir. Permiso para ser completamente feliz, sin sentir que estaba traicionando a Mariana. Le contó a Elena sobre una conversación que había tenido con los padres de Mariana unos meses atrás, donde le habían dicho directamente que su hija habría odiado verlo marchitarse en dolor perpetuo, que Mariana había sido una persona que celebraba la vida ferozmente y que habría querido que él encontrara amor otra vez, que cuidara bien a Emma y Lucas, que construyera una vida llena de risas y conexión en lugar de un mausoleo a su memoria. Esas palabras habían comenzado a sanar algo en Daniel que ni siquiera había sabido que necesitaba sanar, y ahora, sentado bajo el sol italiano con Elena a su lado y sus 4 hijos visibles en la playa abajo, sintió algo que no había sentido en años. Paz completa y sin complicaciones. Los niños, ahora con edades de 11, 9, 13 y 11, respectivamente, habían desarrollado una dinámica que era únicamente suya, una mezcla de hermanos biológicos y elegidos que desafiaba categorización simple. Emma y Sofía eran mejores amigas inseparables a pesar de sus diferentes personalidades. Emma más reservada y reflexiva, mientras Sofía era extrovertida y dramática. Lucas y Mateo eran cómplices en crimen constantes, siempre inventando juegos elaborados y metiéndose en problemas menores que mantenían a Elena y Daniel constantemente alertas. Pero más allá de sus amistades individuales, los 4 habían formado una unidad que se protegía ferozmente entre sí, que entendía que su familia había sido construida de maneras no tradicionales y que eso la hacía más preciosa, no menos. Fue Sofía quien articuló esto. Una noche durante el viaje, cuando toda la familia estaba cenando en la terraza, con 13 años y la elocuencia que venía de años de terapia procesando trauma, Sofía levantó su vaso de limonada y propuso un brindis. Dijo que había estado pensando mucho sobre qué significaba familia.
sobre cómo la mayoría de la gente asumía que familia era solo biología y tradición, pero que ella había aprendido algo diferente. Había aprendido que familia era elegir quedarse cuando sería más fácil irse. Era pelear por las personas que amas, incluso cuando el sistema dice que no puedes ganar. Era sostener los pedazos rotos de alguien más, mientras ellos sostenían los tuyos. Era construir algo nuevo y hermoso de las ruinas de lo que habías perdido. Miró directamente a Daniel cuando dijo que él había luchado por ella y Mateo de maneras que su propio padre biológico nunca había hecho, que la había amado consistentemente incluso cuando ella había sido difícil y retraída y había puesto a prueba cada promesa que él hacía. Miró a Elena y dijo que su madre le había enseñado la cosa más importante que una persona puede aprender, que el amor verdadero no se rinde incluso cuando todo parece perdido, que siempre vale la pena luchar por las personas que importan. No había un ojo seco en esa mesa. Incluso los niños más pequeños estaban llorando, aunque no entendían completamente todas las capas de lo que Sofía había dicho. Daniel se levantó y abrazó a Sofía con tanta fuerza que la levantó del suelo, y Elena rodeó a todos con sus brazos. Y pronto los 6 estaban en un abrazo grupal gigante en la terraza, llorando y riendo simultáneamente, de la manera en que solo puedes hacer cuando algo profundamente verdadero ha sido dicho en voz alta. Fue uno de esos momentos perfectos que suceden rara vez en la vida, donde todo el dolor y la lucha y el trabajo duro de años colapsa en un solo instante de claridad pura sobre por qué todo valió la pena. Cuando regresaron a casa después de ese mes en Italia, algo fundamental había cambiado en todos ellos. Habían ido al viaje como una familia que todavía estaba encontrando su camino, todavía sanando. Todavía un poco inseguros de si lo que habían construido resistiría las presiones del tiempo y la vida normal. Regresaron como una unidad que había sido probada y fortalecida, que sabía en su núcleo que podían enfrentar cualquier cosa juntos porque ya habían sobrevivido a las cosas más difíciles que la vida podía lanzarles. Habían perdido gente que amaban. Habían sido destrozados por el sistema y las circunstancias y sus propias elecciones. Habían conocido tipos de dolor que muchas personas afortunadamente nunca experimentan, pero habían sobrevivido, y más que sobrevivir, habían florecido de maneras que solo son posibles cuando personas rotas eligen sanar juntas en lugar de solas. Daniel finalmente vendió su compañía ese año, pero en sus propios términos y sin condiciones que requirieran su ausencia de la familia. Usó el dinero de maneras que reflejaban las lecciones que había aprendido. Estableció un fondo para ayudar a madres que luchaban en batallas de custodia contra oponentes con más recursos. Financió centros de tratamiento de adicciones que atrapaban a las familias como unidades, en lugar de solo a los adictos individuales. Y creó becas para niños que habían experimentado trauma familiar para acceder a terapia y apoyo educativo. No lo hizo por relaciones públicas o deducciones de impuestos. Lo hizo porque entendía ahora que el dinero solo tenía significado cuando se usaba para aliviar el tipo de sufrimiento que él y Elena habían conocido tan íntimamente. Elena, mientras tanto, había comenzado algo propio, que nadie esperaba pero que tenía sentido perfecto en retrospectiva. Comenzó un grupo de apoyo para madres que habían perdido custodia de sus hijos. Un espacio seguro donde mujeres que el sistema había fallado podían compartir sus historias sin juicio, recibir información sobre recursos legales y simplemente ser vistas y escuchadas por personas que entendían completamente el infierno específico de perder a tus hijos mientras todavía estaban vivos. El grupo comenzó con 3 mujeres reuniéndose en la sala de Elena y creció a docenas, luego cientos. Una red de apoyo que se extendía por todo el estado y eventualmente el país. Elena se convirtió en una voz para las mujeres sin poder en el sistema de justicia familiar, dando testimonios en audiencias legislativas, conectando madres con abogados que harían trabajo pro bono, recordándole a cualquiera que escuchara que los niños no eran propiedad para ser dividida en batallas legales, sino seres humanos cuyas necesidades emocionales deberían ser la prioridad central. Ahora, antes de que termine esta historia, necesito pedirte algo final importante. Deja un comentario abajo compartiendo qué parte de este viaje te tocó más profundamente. ¿Fue el dolor inicial, la lucha por recuperar lo perdido, la complejidad de construir una nueva familia, el trabajo duro de mantener promesas? Tu voz importa. Y al compartir lo que sentiste, mantienes viva esta historia
en el corazón de otros que necesitan escucharla. Los años pasaron de la manera en que pasan cuando finalmente estás presente para vivirlos, en lugar de solo sobrevivirlos. Emma creció para ser una artista extraordinaria, cuyas pinturas capturaban emociones complejas de maneras que dejaban a la gente sin aliento, usando su arte para procesar todo lo que había sentido y visto durante su infancia complicada. Lucas se convirtió en uno de esos niños que era amigo de todos, con una capacidad innata para ver cuando alguien estaba sufriendo y ofrecer exactamente el tipo de apoyo que necesitaban. Mateo, que había sido tan pequeño y traumatizado cuando todo comenzó, creció para ser sorprendentemente estable y equilibrado, con un sentido de humor seco que mantenía a toda la familia riendo. Y Sofía, que había soportado tanto y había madurado tan rápido debido a las circunstancias, se convirtió en una defensora feroz de otros niños en el sistema de cuidado. Decidida a los 15 años, que dedicaría su vida a asegurarse de que ningún otro niño tuviera que experimentar la separación injusta de padres que los amaban. En el 10º aniversario del día que Ellen había llegado por primera vez a la mansión Westbrook como una niñera callada con ojos tristes, la familia organizó una celebración que no era solo sobre ese día, sino sobre todo el viaje que había venido después. Invitaron a todas las personas que habían sido parte de su historia, terapeutas, que los habían guiado a través de los momentos más oscuros, abogados que habían luchado por la justicia cuando parecía imposible, amigos que habían permanecido presentes cuando habría sido más fácil alejarse de tanto drama y dolor. Los padres de Mariana estaban allí, ahora completamente integrados en la familia expandida, amando a Sofía y Mateo, tanto como amaban a Emma y Lucas, porque el amor verdadero no tiene límites artificiales basados en biología. Durante la celebración, cada persona compartió memorias y reflexiones sobre cómo esta familia los había impactado. Los terapeutas admitieron que rara vez veían familias que trabajaban tan duro en sanación como los Westbrook, que era inspirador presenciar personas eligiendo conscientemente romper patrones generacionales de trauma. Los abogados hablaron sobre cómo el caso de Elena había cambiado su enfoque de la ley familiar, haciéndolos cuestionar sus posiciones sobre qué constituye el mejor interés de los niños. Los amigos compartieron cómo observar la transformación de esta familia los había hecho reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones, inspirándolos a ser más presentes, más vulnerables, más dispuestos a hacer el trabajo difícil que el amor real requiere. Pero el discurso más significativo vino de un lugar inesperado. Los 4 niños habían preparado algo juntos en secreto. Un video que habían editado usando clips de años de videos familiares mezclados, con sus propias reflexiones grabadas individualmente. El video contaba la historia de su familia desde sus perspectivas, completa con toda su complejidad y dolor y eventual sanación. Hablaron honestamente sobre lo difícil que había sido, sobre las noches de llanto y los momentos de duda y las veces que habían estado asustados de que todo se desmoronara. Pero también hablaron sobre lo que habían ganado, una comprensión de que el amor era una elección activa, y no solo un sentimiento, que la familia podía ser construida intencionalmente y no solo heredada, que el trauma no tenía que definir quién eras, sino que podía ser algo que sobrevivías, y luego usabas para desarrollar compasión más profunda. El video terminó con los 4 niños, ahora adolescentes y preadolescentes, hablando directamente a la cámara, con un mensaje para cualquiera que pudiera estar pasando por su propio infierno. Dijeron que si estás en medio del dolor más oscuro, si has perdido todo y sientes que nunca sanarás, si el sistema te ha fallado y la gente te ha abandonado, necesitas saber que la historia no termina ahí, que el dolor puede transformarse en propósito, que las personas rotas pueden encontrarse y sanarse mutuamente, que los finales pueden ser comienzos si estás dispuesto a seguir mostrándote día tras día, incluso cuando parece imposible. Dijeron que su familia no era perfecta y nunca lo sería, que todavía tenían días difíciles y momentos donde el trauma resurgía, pero que habían aprendido que la perfección no era el objetivo, la presencia lo era, el compromiso lo era. El amor que elige quedarse incluso cuando es difícil lo era. No había nadie en esa habitación que no estuviera llorando cuando el video terminó, lágrimas de dolor y alegría y reconocimiento mezcladas juntas de maneras que no podían ser separadas. Daniel y Elena se sostuvieron el uno al otro, maravillados de que sus 4 hijos
hubieran capturado algo tan profundo con tanta claridad, orgullosos más allá de las palabras de las personas extraordinarias en las que se estaban convirtiendo, no a pesar de su trauma, sino en parte debido a cómo habían aprendido a procesarlo y crecer de él. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y los niños finalmente estuvieran dormidos, Daniel y Elena se sentaron una última vez en la terraza que había sido testigo de tantas conversaciones cruciales a lo largo de los años. Reflexionaron sobre todo lo que había sucedido desde aquella noche. Hace una década, cuando gritos habían despertado a Daniel a las 3 de la mañana, él había corrido a casa, esperando encontrar tragedia, solo para descubrir una niñera, dándole a sus hijos el tipo de amor que él había olvidado cómo dar. Pensaron en todas las formas en que cada uno había salvado al otro, en momentos diferentes. Elena salvando a Daniel y sus hijos de ahogarse en dolor. Daniel salvando a Elena al luchar por su derecho de recuperar a sus propios hijos. Los niños salvándolos a ambos al recordarles constantemente por qué valía la pena todo el trabajo duro. Elena descansó su cabeza en el hombro de Daniel y dijo algo que resumió todo perfecto, que la vida los había destruido a ambos de maneras terribles. Los había dejado en pedazos tan pequeños que parecía imposible que algo entero pudiera ser reconstruido alguna vez, pero que de alguna manera sus piezas rotas habían encajado juntas de maneras que crearon algo más fuerte y más hermoso de lo que cualquiera de ellos había tenido antes. Que ella no cambiaría nada de su dolor, porque ese dolor la había llevado exactamente aquí, a esta familia, a este amor, a esta vida que había construido conscientemente en lugar de simplemente haber caído en ella. Que cada lágrima derramada, cada batalla peleada, cada noche sin dormir preocupándose por sus hijos había valido la pena por los momentos como el de esta noche, donde podían ver claramente el fruto de todo ese sufrimiento transformado en algo significativo.